Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. 9. Versículo que vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Versículo 29, dice así la palabra del Señor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, guió a este hombre de Dios, a este siervo llamado Moisés, el caudillo del pueblo de Israel, quien los sacó de la tierra de Egipto. Cuando Israel solo estaba para pasar el Jordán y poseer la tierra prometida, viene una palabra de Dios para la vida del pueblo y la palabra dice: las cosas secretas le pertenecen a Jehová, dice la Escritura, y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos hoy. Hay quienes, hermanos, se han encerrado en esta palabra porque se les hace una pregunta y no saben qué responder. Fíjese, hermano, oiga, hermano. Hace algunos años, un hermano preguntaba a otro y le decía: hermano, la Biblia se contradice, así decía él, se contradice la Biblia. Porque como usted oía, hermano, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué se arrepintió de haber hecho al hombre? ¿Por qué se arrepintió y no destruyó a Nínive? Usted oía. Pero ambas cosas tienen una gran diferencia. Fíjese, hermano, le preguntan a usted: ¿por qué se arrepintió Dios de haber hecho al hombre? ¿Por qué se arrepintió Dios y no destruyó a Nínive? Si la palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué? Hermano, es que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Es un escudo para el creyente porque no sabe qué responder. Fíjese, hermano. Cuando Dios, hermano, cuando Dios dice algo, cuando Dios promete algo y lo hace con juramento, Dios jamás se retracta, oiga. Dios no se arrepiente, Dios no miente, porque la palabra dice que por dos cosas inmutables, cuando Él promete y en su promesa interpone juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, oiga. Está revelado en la palabra de Dios. Ya le decía el hermano, se acercó y dice: hermano, la Biblia se contradice. No, hermano, la Biblia no se contradice. Nosotros no la entendemos. Qué diferente. ¿Qué pasó? Moisés estuvo en la cumbre del Sinaí, donde Dios le entregó las tablas de los 10 mandamientos. Cada mandamiento fue escrito con el dedo de Dios, y en uno de los mandamientos está: no matarás, oiga, no matarás. En uno de los 10 mandamientos está el mandamiento de no matarás. Bueno, cuando baja Moisés de la cumbre del monte, traía las tablas de piedra en sus manos, y cuando Moisés se dio cuenta que el pueblo se había corrompido porque habían edificado un becerro de oro, oiga, ¿qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Moisés, di a los hijos de Israel que cada uno tome su espada y mate a su hermano. Y no dijo que no matarás. ¿Y por qué ahora da un mandamiento y dice que mate a su hermano? Oiga,
Ay, hermano, las cosas secretas le pertenecen a Dios. Eso está revelado, hermano. Solo hay que tener discernimiento, oiga. Las cosas secretas, dice la palabra, le pertenecen a Dios. Dios tiene cosas secretas. Lo secreto es lo oculto, hermano. Lo secreto es lo que no se puede ver, es un misterio, fíjese, hermano, pero la palabra dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas es para nosotros y para nuestros hijos, oiga. Cuando Cristo resucitó, hermano, ahí estaban los hermanos, todos los apóstoles reunidos, ya habían recibido al Espíritu Santo y la palabra dice que el Señor se fue al cielo, pero alguien le pregunta y le dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? El Señor le dice, no os toca a vosotros saber las sazones de los tiempos que el Padre tiene en su sola potestad. Es cierto, hermano y hermana, oiga, hay cosas que están en la sola potestad del Señor, pero me llama la atención la parte que dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios, hermano, pero la iglesia tiene una bendición muy grande. Miremos la palabra hoy. Oiga lo que dice la Escritura, primera carta a los Corintios, oiga. Primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, oigamos lo que dice la Escritura, en el capítulo, es el capítulo 2 y versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha prometido para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Oíamos, hermano, que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y Él nos revela lo profundo, lo secreto de Dios, hermano. Hoy quisiera mostrarle en este mensaje qué cosas hay que hacer para entrar en el secreto de Dios y qué bendiciones se obtienen en la vida cuando el creyente permanece en el secreto de Dios hoy. La palabra dice, hermanos y hermanas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y me ha subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha prometido a los que le aman, dice la Escritura, y Dios nos las reveló por su Santo Espíritu. Fíjese, hermano, las cosas ahora no son un misterio para el creyente. Por ejemplo, la palabra dice, hermanos y hermanas, grande es el misterio de la piedad, pero Dios lo manifestó cuando envió a su Hijo amado a este mundo. La piedad es un misterio, pero fue revelado por el Señor Jesucristo. Oiga, hermano, ¿Quién conoce el secreto de Dios? ¿Quién conoce, oiga, hermano y hermana, el secreto de Dios, lo profundo de Dios? El Espíritu Santo es el que se encarga, hermano, de escudriñar lo profundo de Dios y nos la revela a nosotros, la iglesia, para que el creyente entienda, para que el creyente comprenda, para que el creyente, hermano y hermana, se dé cuenta, oiga, de los secretos, los pensamientos del Señor, los grandes propósitos que Dios tiene para la iglesia. Oiga, ¿cuáles son sus deseos, sus designios maravillosos para nuestra vida? Es el Espíritu Santo que nos lo revela hoy. Las cosas secretas
le pertenecen a Dios, pero la iglesia, tenemos al Espíritu Santo, hermano y hermana, que lo ha revelado todo hoy. Pero ¿qué cosas hay que hacer para conocer o entrar en el secreto de Dios hoy? Ya le decían los hermanos, hacen muchas preguntas, hermano, y hay preguntas difíciles. Otro hermano se acercó y dijo: hermano, ¿y por qué Dios maldijo a aquella higuera cuando él fuera a buscar fruto y no halló fruto en ella? Y la maldijo porque no era tiempo de higos. ¿Cómo va a buscar usted fruto en un árbol donde no es su tiempo para fructificar? Usted va en busca, se acerca a un naranjal y busca naranjas, pero no es tiempo. Hay tiempo cuando fructifican los árboles, pero no era tiempo de que la higuera fructificara. Y cuando el Señor vio que no había fruto en la higuera, la maldijo. No era tiempo de higos, pero la maldijo y se secó la higuera hasta sus raíces, dice la Escritura. ¿Y por qué a la otra higuera, que es estéril, le da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad? A la que hubieran maldecido es a la estéril. La otra sí fructificaba, pero no tenía fruto porque no era. ¿Por qué? Hermanos, son cosas muy secretas. Están reveladas, hermano, hoy. El asunto es, hay que entrar en el secreto de Dios, hermano. Hermana, hay que entrar en el secreto de Dios para comprender los pensamientos de Dios, para entender el juicio de Dios, para entender el raciocinio de Dios, para entender los propósitos de Dios, para entender los misterios de Dios que están escondidos en Cristo Jesús. Se necesita entrar en el secreto de Dios y el Espíritu Santo se encarga de revelar los grandes misterios en la palabra, los grandes secretos que están escondidos en Cristo, hermano y hermana. Pero hay que ingresar, hay que entrar en el secreto de Dios. ¿Qué cosas hay que hacer para entrar en el secreto de Dios? Miremos lo que dice la Escritura, oiga lo que dice aquí la palabra, el Evangelio según San Mateo, oiga lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6 y el versículo, dice la Escritura, oiga lo que dice el versículo, es versículo 6, dice la palabra: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, oiga, te recompensará en público. ¿Dónde entra el creyente en el secreto de Dios? El creyente entra en el secreto de Dios en la oración, hermano, hoy. ¿Cuántas veces ora usted al día, hermano, durante 24 horas? ¿Cuánto tiempo ocupa usted para estar en el secreto de Dios? Hermana, ¿cuánto tiempo ocupa usted para estar en el secreto de Dios en la oración? La palabra dice: cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta de tu cuarto, de tu habitación, ora a tu Padre en lo secreto, porque en la oración el Señor dice: entras en el secreto de Dios y tu Padre que está en lo secreto, Él te escuchará y te va a recompensar en público. Fíjese, hermano. Dice que los fariseos, hermano, cuando oraban, ellos hacían largas oraciones y se paraban, oiga, en las sinagogas,
se paraban a hacer largas oraciones. Tal vez eran oraciones muy espirituales, tal vez eran oraciones muy escriturales que hacían los fariseos, pero lo hacían para ser visto. Ellos oraban en público para que la gente los alabara, para que la gente los ensalzara, para que la gente los honrara y les dijera: ah, esos son hombres de oración, cuidado con ellos porque son hombres en oración. El Señor dice: de cierto ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ores, ora en lo secreto, porque tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público hoy. Oiga, una bendición en la vida, y le voy a mostrar con la palabra. Le decía, ¿qué bendiciones experimenta el creyente cuando el creyente está en el secreto de Dios? El creyente, hermano, que toma su tiempo, oiga, el creyente que toma su tiempo, está en el secreto de Dios, va a reflejar una bendición porque tiene una recompensa, y su recompensa será en público. Dice la Escritura, muchos se darán cuenta: ese hermano tiene bendición en la vida, esa hermana tiene bendición en la vida, porque sin duda es una hermana de oración, por la bendición que se refleja en la vida. Oiga, hace algunos años estábamos trabajando en las conferencias generales, no le digo dónde, pero sí bien me acuerdo, como que se me atacó el insomnio. A mí no me entraba el sueño, 11 de la noche, 12, 1 de la mañana, pero como a la 1:30 se levantó un evangelista, pero despacito, trató la manera de no hacer bulla para no despertar a nadie, pero yo estaba ahí mirándolo, hermano, juzgando, estaba acostado, ¿verdad? Y se arrodilló el hombre, hermano, media hora no se levantaba, 2 de la mañana no se levantaba, me daba el reloj, 2:30 no se levantaba el predicador, 3 de la mañana no se levantaba, ahí estaba arrodillado. Es de cuando se levantó a predicar, hermano, esa noche cuando se levantó él a predicar, 47 almas se convirtieron en el mensaje que Dios les concedió hoy. Cuando entras en lo secreto, habrá una recompensa para tu vida, dice el Señor, habrá una bendición, porque en la oración es donde el creyente entra en el secreto de Dios. ¿Qué más? Oiga, libro del profeta Jeremías, oiga lo que dice la Escritura, capítulo 23. Jeremías capítulo 23, oiga, versículo es el versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Oiga, hermano, el creyente también entra en el secreto de Dios cuando el creyente oye la palabra, pero la oye con atención. La palabra dice, oye la palabra, pero el creyente que oye la palabra es hacedor de ella, dice Santiago, y ese creyente que es hacedor de la palabra será bienaventurado en todo lo que hace. Fíjese, hermano, el profeta hace la pregunta, a ver quién entró en el secreto de Dios. ¿Quién es aquel que entró en el secreto de Dios? Es aquel que oyó la palabra de Dios, es aquel que captó la palabra del Señor, es aquel que puso su oído para estar atento y escuchar la palabra. Fíjate, hermano, venga como venga la palabra, hermano, el creyente debe de estar atento, debe de estar despierto. Habacuc dijo, sobre mi guarda estaré y velaré, dijo el hombre, para ver lo que se me dirá.
y qué de responder tocante a mi queja, oiga. El creyente tiene que estar listo, hermano. Oiga, hermana, hay cosas que el creyente tal vez las ha leído, hermano. Muchas veces tal vez hemos oído el mismo texto. Oiga, se nos ha enseñado, pero cuando le ponemos atención a la palabra, en cada texto comprendemos más de Dios, los pensamientos de Dios, conocemos más a Cristo, porque el creyente está en el secreto de Dios. Oiga, hermano, es aquel que oyó y vio la palabra de Dios, hermano. Oiga, la Biblia dice, hermanos y hermanas, oiga, la palabra dice en esta ocasión, ¿quién entró en el secreto del Señor? Dice la palabra, quien estuvo en el secreto del Señor, aquel que vio y oyó la palabra de Dios. No entendemos los pensamientos de Dios, hermano, porque muy poca lectura en la palabra. No mucho miramos nosotros la palabra, la leemos. Unas conferencias, un hermano compró un diario, ¿verdad? Un diario periódico de esos que venden. Pero yo le dije que los hermanos leen el periódico, pero al revés, de atrás para adelante van, ¿sí? Pero qué unión de creyentes, hermano. Y vamos a ver, hermano, cómo está la cosa por acá. El otro dice, ¿cómo que cuántos muertos hubieron? Pero hay quienes que invierten, hermano, 3 quetzales diarios para leer el diario, la prensa libre, los periódicos, cuántas noticias. Pero cuánto tiempo invierte usted, hermano, para leer la palabra. Hermana, cuánto tiempo invierte usted para leer la palabra. Oiga, cuánto tiempo invertimos para mirar la palabra, para mirar el secreto de Dios, hermano. ¿Quién es aquel que entró en el secreto de Dios, hermano? Es aquel que vio y oyó la palabra. Pero qué bendiciones se van a reflejar en la vida del creyente que ha estado en el secreto de Dios. Oiga lo que dice la Escritura, miremos. Oiga lo que dice la palabra. El Salmo, oiga lo que dice aquí la Escritura, número 51. El Salmo número 51, versículo que vamos a leer. Oiga lo que dice aquí la palabra. El Salmo número 51, versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, oiga esta parte. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Oiga, hermano, qué bueno es cuando el creyente llega a entender la sabiduría de Dios. Porque Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo muestre por su buena conducta, dice la palabra, porque la sabiduría que viene de lo alto es pura, oiga, es amable, es pacífica, es de buenos frutos, dice la Escritura. Y cuando el creyente está en el secreto de Dios, el creyente comprende sabiduría, porque la sabiduría, oiga, gobierna el corazón del creyente, la sabiduría gobierna el espíritu del creyente. La sabiduría de Dios gobierna el cuerpo del creyente, y el creyente está revestido de la sabiduría, porque la palabra dice, tú me has hecho comprender sabiduría en tu secreto, dijo el salmista hoy. Uno se queda oyendo los mensajes, hermano. Hay mensajes que tienen riquezas de sabiduría hoy. Dice que el predicador, entre más sabio fue, fíjese, hermano, el hombre comenzó a buscar palabras agradables, oiga, e hizo oír y escuchar y escudriñar al pueblo. Fíjese, hermano, porque las palabras de los sabios son como aguijones, fíjese, hermano, que quiera inculcar esa palabra en el corazón de los oyentes, de la gente que oye la palabra, de la congregación que oye la palabra. Esa palabra queda inculcada porque contiene espíritu de sabiduría, fíjate, hermano. Porque muchas veces
hermano y hermana, oiga, muchas veces nos falta sabiduría hasta para citar un himno. No tenemos sabiduría, pero hasta para citar un himno. No tenemos sabiduría para orar. No tenemos sabiduría muchas veces para enseñar la palabra. Fíjense, hermano, estábamos en una reunión de acción de gracias porque se sanó la hermana de su enfermedad y el hermano quedó libre de un accidente. Y un hermano se levantó a enseñar y va a hablar de los sacrificados, los ídolos que hay aquí, en los tamales de la Navidad, que los panes de la cena, y va a darle. Si no estamos, fíjese, hermano, en una enseñanza en la congregación, estamos en acción de gracias porque la hermana sanó de su enfermedad y el hermano quedó libre de un accidente, oiga. Las palabras de los sabios, hermano, oiga, tienden, fíjese, hermano, a edificar el pueblo de Dios, a llenar el corazón del pueblo de Dios. Son mensajes espirituales, mensajes edificativos, porque este ha estado en el secreto de Dios, porque el salmista dice: en el secreto del Señor he hallado sabiduría. Tú me has hecho comprender sabiduría, porque he estado en tu secreto, dice la palabra hoy. Procuremos estar en el secreto de Dios, hermano, para ser creyentes sabios. Oiga, hermano, para comprender la sabiduría de Dios, para entender la sabiduría del Señor. Terminemos porque el tiempo nos marca. Oiga lo que dice la Escritura aquí adelantito en el Salmo 55, y el versículo es versículo 13 en adelante. Dice: sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Una profecía de la conversación del Señor con Judas hoy. Pero oiga la palabra que nos interesa: que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios hoy. En el secreto de Dios, hermano y hermana, se halla esta otra bendición, donde se disfruta la comunión con el Señor, donde se disfruta la amistad con el Señor. Fíjate, hermano, qué bueno es cuando el creyente goza de una perfecta amistad con el Señor, hermano. Hermana, qué bueno es cuando el creyente goza de una perfecta amistad con Cristo. Me llama la atención las frases del himno que escribe el hermano: mi Dios y yo andamos por el prado porque somos amigos íntimos en comunión. Me habla él y yo también le cuento mis pesares. Eso se llama tener una perfecta amistad con el Señor. Pero eso se logra cuando el creyente se mantiene en el secreto, en intimidad con el Señor, en la oración y en la lectura de la palabra hoy. Hay creyentes, hermanos, que no gozan de la amistad del Señor hoy. Santiago dice: hay quienes que se han enemistado con Dios, fíjese, hermano. Oh almas adúlteras, dice la palabra, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Cuántos creyentes se han enemistado con el Señor? ¿Cuántos creyentes no disfrutan esa amistad con el Señor? Pero cuando el creyente está en el secreto de Dios, goza de esa perfecta amistad, porque hay confianza. Fíjese, hermano y hermana, la amistad nos hace mantenernos cada día cerca. La amistad nos hace tener una buena comunicación. La amistad nos hace tener una gran confianza con Dios. Eso se llama amistad, fíjese, hermano. Acá hay hermanos que tienen amigos, pero amigos de confianza, ¿verdad? Hay cosas muy secretas, no le cuenta usted a papá ni a mamá, pero a su amigo sí. Oiga, hermano, hay cosas que usted no le cuenta ni a papá ni a su mamá, pero a su amiga de confianza le cuenta, ¿verdad?
Todos los mensajes de texto, Malaya, la señorita le va a enseñar a mamá qué va a hacer, pero a su amiga de confianza, mira lo que me escribió el Pancho, dice que el Pancho me quiere, pero oiga, sus secretos lo comparte con su amiga de confianza. Fíjese, hermano, no lo hace con un desconocido, fíjese, hermano. Cuando el creyente goza de una perfecta amistad con el Señor, el creyente tiene confianza, se acerca con confianza, fíjese, hermano. Ya le decía, a mí me llamó tanta la atención ese himno que le acabo de mencionar. Ayer oímos, hermano, hay tiempo de llorar, hoy hay tiempo de llorar. Estábamos pasando unas penas ahí en la casa, en la familia, y tuve necesidad de comprar algo en la ferretería, hermano, pero estaba ahí en la ferretería esperando que me despacharan, pero estaba una niña haciendo su deber. Pero la niñita, cuando estaba escribiendo, estaba cantando: mi Dios y yo andamos por el prado, amigos íntimos en comunión. Me habla él, le cuento mis pesares. Cuando escuché esto, hermano, oiga, el creyente que tiene amistad con el Señor, el creyente le cuenta: Señor, estoy pasando por pobreza, estoy pasando por enfermedades, Señor. Tengo este problema, Señor, un problema difícil. La Biblia dice que amigo, hermano, es más unido que un hermano, oiga. Amigo, hay más confianza que con un hermano. Pero el creyente que está en el secreto de Dios goza, disfruta de esa amistad con el Señor, hermano. Oiga, qué bendición, hermano. Nosotros tenemos esa plena libertad para entrar en el secreto de Dios. Hermana, tenemos esa plena libertad para estar en el secreto de Dios. El Señor nos ayude para invertir más tiempo en oración, para leer más la palabra, para que estando en el secreto de Dios, cada día comprendamos sabiduría de Dios, para que estando en el secreto del Señor, disfrutemos de esa maravillosa amistad del Señor. Hermanos, gracias a Dios por estas otras palabras que Él nos ha hecho oír. Que la bendiga en nuestros corazones.